Esta tarde saludó a José Iván Zúñiga, él es gerente de bosques del World Resource Institute. Gracias por estar con nosotros, José Iván. Buena tarde, ¿cómo estás? Hola Dan, buena tarde, todo bien. Gracias por la invitación. Qué bueno. Oye, pues al contrario, gracias por estar aquí con nosotros y hablar de esta ola de calor que se comienza a sentir, creo que en la mayor parte del territorio nacional, en algunos lados ya con alguna presencia de lluvias, pero me imagino que originada por la humedad y el mismo calor que está haciendo. ¿Cómo nos va a pintar este año sequía, incendios forestales y ola de calor? Pues todos los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua, el Sistema Meteorológico Nacional, indican que este año pues vamos a sufrir varias olas de calor. No existe una forma de predecir con precisión cuántas tendremos durante este periodo, pero pues como apenas estamos en la primavera y las olas de calor normalmente se extienden hasta el verano, contamos con un buen número seguramente. Y lo que refieres, pues sí, no ayuda a las olas de calor al combate y la disminución de los problemas con los incendios forestales. Ahora, y la situación del agua, el agua para actividades del campo, el agua para animales de pastoreo, toda esta situación de presas y abasto para la población, ¿el calor lo complica? Sí, definitivamente. Mira, al final lo que estamos viendo en los últimos años por las estadísticas que tenemos es que cada vez las olas de calor se presentan de manera más frecuente, con temperaturas más altas y normalmente duran más días. Eso obviamente afecta la cantidad de agua disponible para todos los usos, no solamente para la agricultura y la ganadería, sino también para las industrias, para el consumo humano pues, en las ciudades. Pero además de eso, digamos, afecta pues también a la propia diversidad biológica, a los ecosistemas. Entonces, digamos que podemos ver que los estiajes se hacen más prolongados en los últimos años y que de alguna u otra forma sufrimos más estrés hídrico. Pues no sé qué decirte, las presas al final hemos visto cómo están en niveles mínimos en muchas regiones del país. La propia Conagua ha referido que puede que existan algunas lluvias en las próximas semanas en el centro y el norte del país, también en Chiapas, en algunos estados del sur. En fin, lo que vemos más allá de las olas de calor en sí y estas temperaturas más altas, yo diría una especie de descontrol del clima, ¿no? de las temperaturas y las lluvias que de alguna u otra forma afectan mucho las actividades, sobre todo en el campo, ¿no? Este descontrol del clima está siendo originado por efectos de gases invernadero, está originado por calentamiento global, por esto que hemos repetido y que repetimos de manera constante, pero parece que no lo tenemos claro. Sí, es para el tema de cambio climático, es decir, para hablar de un cambio climático necesitamos estadísticas de muy largo plazo. Pues poder decir que el clima ha cambiado implica estadísticas pues, de decenas de años. Sin embargo, de nuevo, o sea, los datos nos demuestran que en las últimas décadas al menos se está incrementando la temperatura promedio en todo el país. Y no solamente eso, sino que además los periodos de estiaje o de sequía se están prolongando también más. Además de que se están desplazando, por ejemplo, en años anteriores, en lugar de que comenzase la época de sequía en enero, se ha desplazado hacia mediados de noviembre, principios de diciembre. Eso hace que tengamos más meses de secas, con menos humedad en los suelos, en las presas y pues sus consecuencias, ¿no? Entonces, podemos decir que sí existe un cambio en
en los patrones climáticos a nivel local y a nivel, digamos, nacional, que seguramente están derivados por las emisiones de gases de efecto invernadero, porque no es algo que vemos solo en México, sino que lo vemos a nivel global, y que de alguna u otra forma, pues sabemos que puede esto empeorar en el tiempo si no actuamos rápidamente. El IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es el órgano más importante a nivel global de este tema, nos dice que si no actuamos para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero a partir del 2025, alcanzar nuestro pico en ese año, es muy probable que no podamos detener el incremento en la temperatura promedio en 1.5 grados centígrados. Eso significa que nos iríamos entonces a un escenario de 2 grados centígrados y que pues podríamos estar viendo hacia el 2050 y más allá problemas muy graves, ¿no? Problemas muy graves, como por ejemplo, ¿cuáles? ¿Más calor, más falta de agua, mala calidad del aire? Así es, mira, lo que pudiéramos estar viendo, Adán, es incendios en mayor número y con mayores impactos, problemas importantes en la diversidad biológica porque pues, se desplazan al incrementarse las temperaturas y cambiar los patrones de lluvias. Podríamos ver problemas serios en la producción agrícola, es decir, de alimentos, porque al final también las plantas pierden productividad con el incremento de las temperaturas y al tener también menos humedad los suelos, pues se requiere más agua para los plantíos, en fin, se distorsiona todo el problema de productividad de alimentos. Podríamos ver impactos severos también en la ganadería, como ya los vemos ahora. Están, por ejemplo, en épocas de sequía, los ganaderos tienen que vender de manera más acelerada todas sus cabezas de ganado, porque si no pueden sufrir pérdidas, pueden morirse y entonces ya ni siquiera recuperar las inversiones. En fin, estamos viendo también problemas en los océanos, cambios drásticos en las comunidades, es decir, en las especies que se desplazan, todo el problema con los arrecifes de coral. En fin, estamos hablando de problemas incluso también en la velocidad de los vientos, en la predominancia de huracanes. Estamos hablando de un descontrol del sistema global climático que afectaría pues todo, ¿no? José Iván, las grandes ciudades, las ciudades medianas, ¿qué tienen que hacer para evitar estas situaciones? Siempre hablamos de árboles, bosques, ríos, estas partes que hay, ¿no? Pero ¿qué se puede hacer en las grandes ciudades? Sí, tenemos dos grandes bloques donde tenemos que trabajar. El primero es, como bien dices tú, en las ciudades, todos los sistemas industriales de producción, donde tenemos que disminuir las emisiones. ¿Qué implica eso? Transporte público, disminución del número de automóviles particulares, disminución de la quema de combustibles fósiles, principalmente gasolina, hacer una producción de energía eléctrica también con fuentes renovables, eólicas, solares, maremotrices, y sustituir, digamos, todo lo que le llamamos la matriz energética de combustibles fósiles a renovables, ¿no? Eso es lo que yo creo que tenemos que hacer en las ciudades, disminuir el uso, obviamente, en lo posible de ventiladores, de aires acondicionados, no dejar luces prendidas. Hay mucho que se puede hacer por ahí en las ciudades y digamos como en los sistemas más humanizados. Pero en los sistemas rurales también tenemos que hacer adaptación de las actividades productivas para evitar, por ejemplo, la producción de metano a través de la ganadería y la descomposición de las heces del ganado. Otras prácticas, por ejemplo, en la agricultura,
donde podemos sustituir o la agricultura intensiva por otros sistemas que sean más agroecológicos, que retengan más humedad en los suelos y que le dejen más productividad de nuevo a la producción de alimentos y a su vez eviten que los suelos se descompongan y también manden emisiones a la atmósfera. Hay mucho que se puede hacer, ¿no? En ambos lados. En estas olas de calor que seguramente vendrán, es muy importante tener cuidado también y repetirlo. Yo creo que, José Iván, es importante con las actividades que se hagan en pastizales, en bosques, porque con el calor se es más propenso a tener estos incendios forestales que después es complicado combatirlos, acabarlos. ¿Qué hay que hacer? Sí, pues no hay que evitar las quemas agropecuarias en el campo, porque esas se salen fácilmente de control con altas temperaturas y con los vientos, ¿no? Por ejemplo, la propia Comisión Nacional del Agua ha previsto que se incremente la velocidad de los vientos en algunas regiones del país, en el norte sobre todo. Entonces, las quemas agropecuarias, suspenderlas si es posible. La otra, pues si salimos de campamento o estamos en el campo, no hacer fogatas, no dejar vidrios, no dejar basura, porque eso puede producir también incendios. ¿Qué otra? Pues tratar de mantener pues en mejor estado las condiciones de los parques, de los pastizales, no evitar que se sequen lo menos posible. ¿Cómo es eso? Pues a lo mejor dejando árboles o dejando arbustos que produzcan sombra y eviten que se pierda la humedad de los suelos, ¿no? Creo que eso serían de las recomendaciones más importantes. Pues José Iván Zúñiga, gerente de bosques del World Resource Institute, te agradezco mucho, como siempre, estos minutos con Mega Noticias MX. Al contrario, muchas gracias, Adán. Buena tarde.